Bueno, la práctica que nosotros ahora nos toca avanzar es el análisis de la leche de vaca, de la leche cruda, fluida, no las leches pasteurizadas ni nada, sino la leche. Como objetivo es poder conocer todas las metodologías analíticas para realizar el control de calidad a la leche de vaca fresca. La leche de vaca y sus subproductos van a ser importantes, ¿no? Para su estudio, ya que a menudo lo consumimos a diario y también a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver que los parámetros de estudio de la leche de vaca se dividen en dos grandes grupos, que son los análisis preliminares y las técnicas que son de rutina. Los análisis preliminares son análisis rápidos que generalmente utiliza la industria para poder darle un valor a la calidad de la leche y con eso determinar si es que es una materia prima que reúne las condiciones mínimas para poder comprarla o no. Y esas técnicas preliminares son la investigación de alcohol y el tiempo de reducción del azul de metileno, que también se llama prueba TRAM, por ser tiempo RAM. TRAM corresponde a tiempo de reducción de azul de metileno. Las técnicas que rutinariamente se estudian en la leche son los sólidos totales, las cenizas totales, la acidez total, glúcidos reductores, pero en este caso ya no vamos a expresar en glucosa como lo veníamos haciendo en las anteriores prácticas, donde investigamos los glúcidos reductores, por ejemplo, de la miel o de las bebidas alcohólicas como del vino. Vamos a investigar la grasa presente en leche a través del método Herbert y luego la densidad de la leche. De estas técnicas no vamos a ahondar porque ya son técnicas que hemos estudiado con anticipación y tenemos la determinación de los sólidos totales porque la leche es un producto, un alimento líquido. Entonces ahí conviene determinar la parte de los sólidos y esta técnica se basa en determinar los sólidos dispersos en una muestra mediante el secado a temperatura controlada que se realiza a 103 más menos 2 grados centígrados hasta llegar al peso constante. Entonces ahí es removida toda la parte líquida y lo que nosotros vamos a investigar es la cantidad de los sólidos que quedan en la caja Petri que utilizamos o en el cristalizador que utilizamos como material. Las cenizas totales es otro parámetro que normalmente nosotros investigamos y consiste en la calcinación de la materia orgánica de tal forma que nos queda todo el saldo que son los minerales totales o materiales inorgánicos de la muestra. Este trabajo nosotros lo realizamos en una mufla más o menos a unos 650 grados centígrados hasta obtener cenizas, que es la parte mineral de la muestra. Tanto los sólidos totales como las cenizas totales son parámetros que cuando están por debajo de los valores establecidos nos permiten identificar de que esta muestra probablemente ha sido adulterada por la adición de agua. Es decir, si de manera fraudulenta se le aumenta agua a la leche, estos dos parámetros van a estar marcadamente reducidos, ¿no? La acidez total, por la técnica que ya hemos estudiado en muchas oportunidades, es una reacción ácido-base en la cual titulamos la cantidad de ácidos presentes en la muestra utilizando una solución de hidróxido de sodio y usamos fenoftaleína como indicador. Esta, chicos, es la primera prueba preliminar, porque aquí hemos clasificado, las dos primeras son las preliminares, que son la prueba de alcohol y la investigación del tiempo de reducción de azul de metileno. ¿Cuál es el fundamento? Cuando la leche está acidificada naturalmente por los microorganismos, probablemente porque ha roto la cadena de frío o porque es una leche que no se ha conservado teniendo todas las condiciones de higiene que son requeridas,
Entonces proliferan los microorganismos, acidifican la leche y cuando nosotros le adicionamos alcohol, va a haber una coagulación de las caseínas. Para ello nosotros agarramos un tubo de ensayo, colocamos volúmenes iguales de leche y alcohol entre el 70 al 83%. Por ejemplo, aquí yo coloco 5 mililitros de leche más 5 mililitros de alcohol, tapo e invierto 1 a 2 veces sin llegar a agitar por inversión. Y luego vemos las paredes del tubo donde hemos realizado la inversión. Si vemos de esta manera, con grumos, coágulos quedan pegados a las paredes de los tubos, es una leche que coagula y significa la prueba de alcohol positiva, es decir, leche agria, leche mal conservada, que ha roto cadena de frío. Pero si nosotros observamos de esta forma, vemos que no hay coágulos de esta naturaleza, entonces la prueba es negativa. Y en este caso, la leche estaría sin pasar por los valores de acidez alta y es una leche bien conservada que mantiene su estabilidad. El segundo parámetro que utilizamos preliminarmente es la prueba de TRAM o tiempo de reducción de azul de metileno. Esta es una prueba que se utiliza para medir la cantidad de microorganismos indirectamente que pueda tener una muestra sin tener la necesidad de hacer un cultivo bacteriano. Recordemos que si nosotros hiciéramos un recuento de bacterias aeróbicas mesófilas, vamos a demorar por lo menos 48 horas para que salga el resultado. Y en una industria no se puede esperar tanto tiempo. Entonces es necesario que ese valor o esa cantidad más o menos estimativa de flora que viene en la leche se determine de manera rápida. Para eso utilizamos esta prueba. El fundamento consiste en medir el tiempo que tarda el metabolismo bacteriano en cambiar de color la mezcla de leche con azul de metileno por reducción. Entonces aquí el reactivo que se va a reducir es el azul de metileno. El azul de metileno en su forma oxidada es de color azul y en su forma reducida es incoloro. Entonces nosotros vamos a medir el tiempo que tarda la leche en decolorar. El tiempo de reducción, o sea, el tiempo de decoloración, es inversamente proporcional al número de microorganismos contenidos en la leche en el momento que empezamos la incubación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le voy a añadir el azul de metileno a la leche se va a teñir de color azul. Voy a medir cuánto demora en decolorarse. Si el tiempo de decoloración es rápido, entonces vamos a indicar de que la carga bacteriana es alta. Si, o sea, si en pocos minutos o en poco tiempo se decolora, la carga bacteriana es alta. Por eso es inversamente proporcional. A menor tiempo, mayor carga bacteriana. ¿Por qué? Porque al haber mayor cantidad de microorganismos, hay mayor cantidad de enzimas reductasas disponibles y la decoloración se va a realizar en menor tiempo. Lo inverso es que si la carga bacteriana es baja, entonces el azul de metileno se va a mantener mucho tiempo sin llegar a decolorarse. La técnica es trabajar cada muestra por triplicado utilizando materiales estériles, incluyendo tubos con tapa, pipeta, el lugar, la superficie, todo tiene que ser estéril, incluso la solución de azul de metileno. Utilizamos por triplicado 3 tubos de la misma muestra y utilizamos un control donde siempre la prueba de azul de metileno va a durar mucho tiempo, va a ser siempre una carga bacteriana baja, por lo que en este control lo que se hace es hervir leche durante 3 minutos y ahí hemos destruido toda la carga bacteriana, entonces el control nunca se va a decolorar. Y nosotros vamos a comparar cómo va disminuyendo el color de nuestras muestras por triplicado comparando con el control que no decolora. Entonces, ¿en qué consiste? A los 4 tubos, tanto el control como nuestras
nuestro triplicado de muestra, vamos a colocar 10 mililitros de la leche más 1 mililitro de la solución de azul de metileno. Colocamos de por arriba sin introducir la pipeta, tapamos los 4 tubos y posteriormente invertimos lentamente hasta homogeneizar la leche con el azul de metileno. Y fíjense que el color no nos va a dar azul intenso porque la leche es blanca, con el azul de metileno nos va a quedar un color celeste. Lo vamos a colocar todos los tubos en baño María a 37 grados centígrados, protegiéndolo de la luz. Y en el momento que los colocamos en el baño María, vamos a notar el tiempo. Cada hora vamos a mirar y vamos a volver a invertir y vamos a seguir controlando el tiempo en que el tubo va decolorando, los tubos por triplicados, ¿no? Una leche de alta calidad no debe decolorar en 5 horas, es decir, en 5 horas se tiene que mantener exactamente el color como vemos acá, ¿no? Este es nuestro control que no decolora. Fíjense que este tubo, aquí son distintas muestras, ¿no? Este tubo no se decoloró. Así, si se mantiene durante 5 horas, para la industria es una leche de muy buena calidad. Se considerará tubo decolorado cuando el proceso haya completado en toda la columna de leche, es decir, todo se blanquea, o por lo menos 5 milímetros de la superficie se haya decolorado, igual ya se puede considerar como reducción del azul de metileno. De esta forma, ¿no? A veces se decolora toda la leche o a veces se decolora solamente la parte superior. Es suficiente una decoloración de 5 milímetros, es decir, medio centímetro, y ya se considera muestra decolorada. En la industria, para poder estimar la cantidad aproximada que puede tener nuestra muestra, entonces cuando la muestra se mantiene 5 horas sin decolorar, se estima que la cantidad de bacterias va de 100.000 a 200.000 por mililitro. Entonces, ahí tenemos una calidad muy buena de tipo A. Usualmente en 5 horas, entonces, ya la industria tiene el estimado de las bacterias, sabe la calidad de la leche y, lógicamente, la leche que se ha manejado con mayor higiene se va a pagar mejor. O sea, económicamente vale más. Si el tiempo de decoloración está entre 2 a 4 horas, la cantidad de bacterias se estima por mililitro de 200.000 a 2 millones. Entonces, ahí vamos a considerar que la leche está entre buena a regular y se la considera tipo B. Si el tiempo de decoloración es menor de 2 horas, se considera que la leche tiene de 2 a 10 millones y se considera una leche mala de tipo C. Esa es la tabla que utiliza la industria para poder dar una categorización a las leches que ellos reciben. Entonces, habrán pues industrias que reciben los 3 tipos de leche, habrán otras que reciben solo 2, pero el costo va a ser variable de acuerdo a la calidad. Ahora, en nuestra norma boliviana de los requisitos de leche cruda y fresca, la 33013, no nos presenta esta tabla, simplemente nos indica que el TRAM, o sea, el tiempo de reducción azul de metileno, debe ser mayor a 1 hora, por lo menos, para considerarse una leche apta para consumo humano, nada más. Entonces nosotros tenemos 2 valores de referencia. Este que no nos los da la norma donde está la técnica y es el criterio que se utiliza en la industria. Pero el criterio que se utiliza en la norma boliviana es que por lo menos 1 hora haya transcurrido y la leche no presente ningún tipo de decoloración. Ahora, cuando nosotros estamos realizando el control de calidad de rutina de la leche, entonces empezamos tomando la acidez total por la técnica que conocemos, la fórmula de acidez total, dice el volumen que se gasta en la titulación en mililitros, lo multiplicamos por la normalidad del hidróxido de sodio, por el factor de transformación del ácido que predomina, que en este caso es el ácido láctico, por 100 dividido entre el peso de la muestra expresado en gramos. Siempre trabajamos por duplicado.
en una primera muestra donde la cantidad que utilizamos fue 1.79 gramos, usamos en la titulación 0,3 mililitros. Esos 0,3 los multiplico por la normalidad del hidróxido, por el factor del ácido láctico y por 100, y el valor de la acidez me da 0.151% en ácido láctico. ¿Qué hacemos con el duplicado? Con el duplicado pesamos, porque sabemos que la cantidad de muestra es entre 1 a 2 gramos, pesamos 2.32 gramos de muestra y en la titulación de esta cantidad de muestra hemos utilizado 0.4 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 normal, el factor del ácido láctico por 100 nos da una acidez total de 0.155% en ácido láctico. Hacemos el cálculo del error, valor mayor menos valor menor, dividido entre que es el valor mayor, multiplicado por 100, nos da un error relativo del 2,58%. Si nosotros recordamos, nosotros necesitamos tener un error máximo del 5% para poder considerar nuestros resultados válidos. Y en este caso, el error está por debajo de ese 5%. Entonces, estos valores son válidos. Yo los voy a comparar con lo que nos dice la norma boliviana. Ahora, es muy importante la investigación de los glúcidos reductores en la leche, pero los glúcidos reductores ya no los vamos a determinar en glucosa, porque antes los glúcidos utilizábamos el factor de la glucosa y tanto en vino como en miel los expresábamos en glucosa. Ahora no es glucosa, es lactosa. Lactosa es un disacárido reductor, de tal manera que la determinación tiene el mismo fundamento, es decir, vamos a lograr la reducción de nuestro reactivo, que es una sal cúprica, hasta óxido cuproso, que es un precipitado rojo ladrillo. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a colocar 80 mililitros de leche en una probeta de 250 mililitros y le vamos a añadir agua hasta 150 mililitros, agua hervida y caliente. Vamos a precipitar las proteínas, siempre era necesario, y aquí sabemos que las proteínas que precipitan son las caseínas, ¿no es cierto? Las más abundantes y que son muy susceptibles a los cambios de pH. Entonces, para que precipiten las caseínas, le vamos a añadir 1 mililitro de ácido acético y en ese momento vemos que la leche se corta. Quiere decir que todas las caseínas precipitan, agitamos y luego vamos a ver, a notar hasta qué volumen llegamos, ¿no? Entre el agua, la muestra y el ácido acético. Y ese es el volumen llevado. Lo vamos a anotar porque entran los cálculos. Esa leche cortada la vamos a filtrar. En el filtrado nosotros tenemos a la lactosa. Recordemos que la lactosa está disuelta en el agua de la leche, ¿no? Y con este filtrado nosotros vamos a colocar en la bureta, vamos a colocar nuestro Erlenmeyer y vamos a titular por duplicado, que va aquí el reactivo de Fehling, 5 mililitros de la solución de Fehling A, 5 de la B, y empezamos a titular gota a gota con este filtrado que contiene la lactosa. Vamos a ver que nuestro reactivo empieza a cambiar de color. Luego colocamos azul de metileno, que es el indicador de esta reacción. Bajamos un poco la velocidad de goteo y titulamos hasta que obtenemos un precipitado rojo ladrillo que nos indica el punto final de la titulación. Esta es la titulación de la muestra. Pero por otra parte, recuerden ustedes que cuando nosotros determinamos las muestras y expresamos el resultado en glucosa, hacíamos el factor de Fehling para glucosa, pero ahora lo hacemos para lactosa. Entonces también tenemos que determinar nuestro factor de Fehling para lactosa porque es un valor inherente del lote de reactivo y que se determina de manera experimental a partir de una solución de lactosa
proanálisis al 0.678%. Hago mi solución para determinar el factor de Fehling. Esta cantidad está en función con el equivalente químico de la lactosa, y con esta solución de lactosa al 0.68% coloco en la bureta, preparo mi reactivo de Fehling A y B. Cuando el reactivo empiece a hervir, lo mismo. Titulamos hasta que vemos la aparición del precipitado rojo ladrillo y también anoto los mililitros que he utilizado de esa solución de glucosa proanálisis para determinar mi factor de Fehling. Entonces, en primer lugar, tengo que determinar el factor de Fehling que responde a la fórmula, ¿no? La concentración de la solución proanálisis, que era 0.678%, por los mililitros que se gastan en la titulación, dividido entre 100, y experimentalmente en el ensayo que hicimos, los mililitros gastados fueron 11.4 mililitros, y la dividimos entre 100 y me va a dar un factor de Fehling de 0.077. Este factor de Fehling es el que yo voy a poner aquí cuando estoy calculando mi porcentaje de lactosa. Entonces vamos a nuestra muestra. ¿Cuánto es el volumen llevado cuando le colocamos leche, agua y subacetato de plomo? Llegamos a 150 mililitros. ¿Cuánto era la cantidad de muestra? 80 mililitros. Una sola vez hice la precipitación, por tanto, esa cantidad va a estar duplicada en el segundo matraz, ¿no? Porque para ambos mi cantidad de muestra es 80 y el volumen llevado es 150. Quiere decir que de la preparación inicial que yo tuve, precipité e hice filtrar, de esta misma probeta, yo saco las dos muestras que voy a titular, no hago dos probetas. Como el dato de los duplicados en la titulación responden a la misma probeta, entonces esos datos se van a repetir en la cantidad de muestra y en el volumen llevado. ¿Qué va a hacer lo que varía? Los mililitros que yo gasto en la titulación. En el primer caso usé 3 mililitros y en el duplicado 3.1 mililitros. Bien, entonces aplicando para el porcentaje de lactosa pongo el factor de Fehling para lactosa, que lo acabo de determinar, que es 0.077, por el volumen llevado, que son los 150 mililitros, sobre el volumen gastado, que es 3 mililitros, por cantidad de muestra 80 mililitros, todo por 100, me da una cantidad de lactosa de 4.81%. ¿Qué hago con el duplicado? 0.077, mi factor, por 150 el volumen llevado, 3.1 el volumen gastado, 80 la cantidad de muestra por 100, me da un porcentaje de lactosa de 4.65%. Como tengo duplicado, verifico el error. Valor mayor menos valor menor dividido en valor mayor por 100 me da un error de 3.32%, que es menor del 5%, que es mi referencia para poder definir si mi titulación fue realizada de buena forma y si mis resultados son válidos. Entonces, ahí veo que hay reproductividad y que yo puedo considerar el 4.81 y el 4.65% como resultados válidos. Entonces, esos son los que yo voy a comparar con la norma boliviana. La otra técnica importante en la investigación de la leche es la investigación de la grasa que está presente. Y la investigación de la grasa nosotros la estudiamos en nuestros primeros temas como método volumétrico y dijimos que se aplicaba solamente a la leche. Y este es el método volumétrico. Sabemos que las grasas en la leche están dentro de un glóbulo graso. Dentro de este glóbulo están el 98% de triglicéridos, grasas neutras, ¿no? Y el glóbulo está rodeado de una capita de fosfolípidos que le está dando estabilidad
de manera que las grasas estén emulsificadas en la leche. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Separar la materia grasa de la leche a través de la centrifugación después de haber disuelto la caseína en ácido sulfúrico concentrado. Yo voy a destruir la caseína utilizando ácido sulfúrico concentrado. Voy a destruir la lactosa, todo se destruye. Incluso se destruye el glóbulo graso porque se disuelve la capa de fosfolípidos que están alrededor del glóbulo graso. Pero lo único que no se destruye es la grasa contenida dentro del glóbulo. Entonces, la grasa se separa porque tiene menor densidad y para ver mejor esta separación de la grasa utilizamos una pequeña cantidad de alcohol amílico. Ahora vamos a entender cuál es la técnica. El dispositivo o el tubo que se utiliza se llama el butirómetro. ¿Qué es, chicos, este tubo? Miren. Es un tubo que se lo maneja de esta forma, pero en la parte inferior viene una escala donde nosotros leemos directamente cuál es la cantidad de grasa. Ahí el volumen de grasa que se llega a separar. Cuando yo estoy trabajando voy a manejar así el tubo. Pero cuando el tubo lo voy a mandar a la centrífuga, le doy la vuelta y la tapa que le pongo aquí queda abajo. Entonces debemos trabajar con mucho cuidado. Colocamos el tubo en 45 grados, medimos 11 mililitros de leche, que es la cantidad de muestra. Vamos a añadir 10 mililitros de ácido sulfúrico, densidad de 1.815. Miren, no es ácido sulfúrico puro, pero sí es un ácido sulfúrico altamente concentrado, o sea, un poquito se le baja la densidad al ácido puro. Vamos a colocar igual por las paredes el ácido sulfúrico y luego colocamos 1 mililitro de alcohol amílico. Acordémonos que eso nos va a ayudar a visualizar mejor la separación entre lo que es grasa y entre todo lo demás que se ha destruido por acción del ácido sulfúrico. Voy a tapar. Para tapar necesito secar bien el cuello de este butirómetro por dentro, chicos, porque si yo lo dejo húmedo, le pongo la tapa, entra a la centrífuga y por la fuerza centrífuga, como esto va a ir abajo, salta la tapa y se rompe el butirómetro. Entonces, para que entre bien el tapón, que es un tapón de goma, y no haya escape del tapón por la centrífuga, entonces debo secar bien por dentro el cuello, ¿no? Luego voy a colocar el tapón, incluso para que quede bien tapado, vienen unos empujadores metálicos que hacen que el tapón penetre perfectamente en el butirómetro. Y chicos, va a quedarnos así. Esto está antes de centrifugar. Y aquí va el tapón, fíjense que el tapón me sirve incluso de base del butirómetro. Vamos a agitar por inversión este tubo varias veces hasta que todo quede así completamente negro. Siempre hay un poquito de grasa que se ve en la parte superior antes de la centrifugada, ¿no? Como le hemos puesto ácido sulfúrico concentrado, esto va a ser caliente. Hay que agarrar con un paño y tener cuidado de no quemarnos. La centrífuga para esta técnica es esta, es una centrífuga especial que se llama centrífuga Herbert, que calienta a 70 grados centígrados. O sea, durante la centrifugación, esta centrífuga tiene como un baño que permite perfectamente la separación de la grasa. Entonces, agarro el butirómetro con el tapón hacia abajo, coloco mi muestra y al frente su duplicado. Lo tenemos que dejar 5 a 10 minutos a 70 grados en un baño María. Entonces aprovecho el baño que tiene la misma centrífuga. Yo coloco 5 minutos antes, dejo mi muestra 5 minutos, luego centrifugo por 5 minutos y dice colocar nuevamente en baño María por 5 minutos y lo dejo nuevamente 5 minutos ahí. De nuevo, voy a repetir. 5 minutos antes de la centrifugación ya tiene que estar la muestra en la centrífuga. Centrifuga durante 5 minutos,
para la centrífuga y se espera 5 minutos más y procedo a sacar en los tubos Herbert y hago la lectura. Y ahí por la fuerza de centrífuga, toda la grasa que se ha liberado del glóbulo graso por su menor densidad se va hacia arriba y coincide con la tablita que tiene ese bulbo o ese tubito en la parte superior, el tubo Herbert, y aquí vemos, ¿no ve? En la interfase está el 0 y aquí puedo ver que la cantidad de grasa que llego a separar es 1.9%. Es un método volumétrico donde yo destruyo todo, incluso destruyo el glóbulo graso, provoco la liberación de las grasas y luego llevo a centrifugación y por la forma, por la distribución que tiene el tubo Herbert, yo directamente voy a leer el porcentaje de grasa que posee. Finalmente, la última técnica que nosotros vamos a utilizar es la investigación de la densidad de la leche con un densímetro que se llama densímetro Keben. Este densímetro tiene la particularidad de estar ajustado a las probables densidades de la leche. No es como un densímetro usual. La densidad de la leche, chicos, va de 1.028 a 1.035. Entonces, en cualquier densímetro es difícil leer 1.028, 27, ¿no es cierto? Entonces, este densímetro está ajustado a esas densidades. Colocamos la leche en una probeta, ajustamos la temperatura a 20 grados centígrados y le colocamos el densímetro. Sumergimos el densímetro y leemos en el menisco inferior cuál es la densidad de esa leche. En este densímetro vamos a leer, digamos, 25, 26, 27, 28. Entonces, a la lectura que hacemos aquí, le anteponemos 1.0. Es decir, si aquí yo leo 30, la densidad es 1.030. Si yo aquí leo 25, la densidad es 1.025. O sea, a esta lectura que yo tengo acá, le antepongo el valor 1.0 para poder expresar en densidad. Nuestros valores, los que vamos a comparar con la norma boliviana 33013, que es la norma de leche cruda y fresca. La acidez total tiene un rango que va de 0.13 a 0.18%. ¿Qué valores hemos obtenido? 0.151 y 0.155%. Entonces, la acidez en ácido láctico estaría dentro del rango esperado, ¿cierto? La densidad de 1.028 a 1.034 gramos por mililitro. Nuestra lectura fue 1.030. También está cumpliendo con el parámetro de densidad. La grasa por Herbert, mínimo 3%, me dice la norma. Y nosotros en nuestra muestra leímos 2.5%. Aquí la grasa no estaría cumpliendo el parámetro de la norma. ¿No ve? Quiere decir que a esta leche le han sacado grasa, le han sacado nata, porque es una leche cruda, no es una leche light. Le han sacado nata, la han desgrasado y ya por eso no estarían cumpliendo la normativa. No es un parámetro que vaya a producirle quizá una enfermedad a la persona, ¿no? Porque es un poquito de grasa que le falta. Sin embargo, si uno compra una leche entera, pues se supone que tiene que tener todos los componentes de la leche y en este caso le falta grasa. Los sólidos totales, mínimo 11.2. Entonces hemos sacado 12.45 y 12.30, estaría cumpliendo la norma. La cantidad de cenizas máximo es 0.70 y hemos obtenido 0.65 y 0.68, entonces también estaría cumpliendo la norma. Aquí el tiempo de reducción de azul de metileno, la norma boliviana para control nos dice que debe ser mayor a 1 hora. Y fue mayor a 1 hora, o sea que en más de 1 hora no se decoloró. Entonces aquí yo no estoy clasificando tipo A, B y C como lo hace la industria.
Simplemente estoy diciendo que cumple con ser estable más de 1 hora sin decolorar el azul de metileno. Prueba de alcohol negativo, me salió negativo y la lactosa debe ser mínimo 450. Y en mi resultado obtuve 4,65 y 4,81%. Entonces estaría esta leche cumpliendo todos los parámetros de calidad establecidos en esta norma 33013, excepto el parámetro de grasa, porque se trataría de una leche parcialmente descremada.